Un cordial saludo a nuestra tutora Ana María Rojas y compañeros integrantes de este curso de Stakeholders. Diana Henao, Elena Murillo, Michael Liscano y quien les habla, Oscar González, estudiante del programa de agronomía matriculado en el CEAC de Acacías, departamento del Meta. Nos encontramos en el paso 3 de la unidad 1, que es planear y construir la gestión de los recursos humanos al proyecto. Recordemos que nuestro proyecto está ubicado entre los municipios de Granada y Fuenteoro en el departamento del Meta. Se está interviniendo la trocha 5 y trocha 3, que son una vía alterna para poder comercializar y sacar los productos agrícolas. Los principales beneficiados pues es el gremio o el sector agricultor. Bueno, iniciando tenemos el plan de gestión de los recursos. Podemos decir que para una planificación de los recursos se debe tener en cuenta primordial o principalmente los factores de las entradas, los activos de nuestro proyecto, ya que es el establecimiento de los recursos que se va a necesitar en cada parte o fase del proyecto. ¿Sí? Además nos sirve para la identificación de los factores ambientales de los activos de la organización. De igual manera las salidas, entonces se están trabajando las dos, las entradas y las salidas, ya que todo proyecto debe tener una documentación pues plenamente establecida para la ejecución del mismo. Tenemos una asignación previa. Se debe tener en cuenta el personal, funciones que va a desempeñar cada uno de estos personales que ha sido contratada para las labores, y la asignación salarial y la razón de la vinculación. Tenemos la negociación, que básicamente durante la negociación del proyecto se requiere algún tipo de negociación entre los miembros del equipo con gerentes funcionales, por ejemplo. Está la negociación externa, que, bueno, aquí se tendrá en cuenta si hizo falta o se presentó algún inconveniente en cuanto a la contratación de alguien del personal. Por ejemplo, tenemos los proveedores, vendedores o contratistas. Les voy a explicar brevemente lo del organigrama. Es una representación gráfica de la estructura de la empresa, en este caso de nuestro proyecto, en la cual se muestran las relaciones entre sus diferentes partes y la función de cada una de ellas. Es así como el de las personas que trabajan en sí mismas. Tenemos la adquisición. Para este proyecto se requieren los servicios de proveedores externos, como ya lo decíamos, los que nos van a suministrar todos los elementos necesarios para el proyecto, contratación de consultores externos, para la correspondiente interventoría, además de la compra de materiales y accesorios que van a ser útiles y primordiales para el proyecto. Están los equipos virtuales. Podemos ver aquí en nuestra presentación que tenemos los software, que tenemos videoconferencias. Entonces, estos básicamente son utilizados por los geólogos y topógrafos del proyecto. Y las videoconferencias, bueno, cuando se van a presentar de pronto capacitaciones al personal, en este sentido son muy útiles. Tenemos el análisis de decisión multicriterio. Básicamente se enfoca en verificar que el personal cumpla con algunas características, que el personal sea idóneo para la labor, que tengan experiencia, la capacidad, por ejemplo, las habilidades, el conocimiento previo de la actividad que va a desarrollar. Esto es muy importante, que el personal conozca qué es lo que va a hacer.
la disponibilidad y por último la actitud, que tenga buena actitud con los demás compañeros. Y tenemos la asignación del personal al proyecto. Por último, podemos ver que desde que cumplan con estas cualidades, pues el personal será contratado de manera inmediata. Muchas gracias por su atención. ¿Cuáles van a ser las herramientas? Encontramos acá tres tipos de herramienta. Una es el organigrama de tipo jerárquico, el organigrama de responsabilidades basados en una matriz y un formato orientado al texto. ¿Cómo se va a desarrollar el equipo del proyecto? Entonces, ¿qué necesito para empezar? Entonces, calendarios de recursos. Entonces, estos calendarios de recursos se documentan en periodos de tiempo durante los cuales cada miembro del proyecto está disponible para trabajar en el proyecto. ¿Qué herramientas puedo utilizar? Entonces, vamos a hablar de las habilidades interpersonales. ¿Qué se refiere a las habilidades blandas? Como son la influencia, la empatía, la creatividad, donde podamos identificar las habilidades del personal que se va a contratar del proyecto y sus potenciales a través de actividades, eventos y capacitaciones. ¿Qué necesito para empezar? Entonces, lo que primero debo hacer es definir unos calendarios de recursos. Los calendarios de los recursos, como ya lo había mencionado anteriormente, van a aumentar los periodos de tiempo durante los cuales cada miembro del equipo del proyecto está disponible para trabajar en el proyecto. Entonces acá vamos a mostrar que de lunes a viernes se asignaron unos horarios como son que se va a trabajar de 8 a.m. a 12 a.m. y de 2 p.m. a 5 p.m. y los sábados se trabajaría de 8 a.m. a 12 p.m. Estos horarios pues van ligados al perfil de cada uno del equipo de trabajo del proyecto. ¿Qué herramientas se pueden utilizar? Entonces, cuando hablamos de habilidades interpersonales, nos referimos a esas habilidades blandas que vamos a encontrar de nuestro equipo de trabajo, como la influencia, la empatía, la creatividad. Vamos a identificar las habilidades del personal del proyecto y las vamos a potencializar a través de actividades y eventos de capacitaciones. Muchas gracias por su tiempo y atención. Hasta luego. Buenas tardes para mis compañeros de grupo, para la tutora Ana María Rojas. Vamos a hablar de la capacitación. Es muy importante capacitar a todos nuestros grupos de colaboradores que intervienen en nuestro proyecto, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque lo capacitamos, cada persona tiene un rol diferente. La idea es capacitarlos a todos en cada uno de su rol y además también capacitarlos para hacer un mejor equipo de trabajo, para incentivarlos, para crear un espacio armonioso de trabajo, ¿sí? Entonces, se debe fortalecer tanto cada dependencia en su rol que manejen, como en general para que se construya una unión en un proyecto. Se pueden también capacitar sobre el marco legal, el uso adecuado de las herramientas que se deben utilizar, el uso de los elementos de protección personal, por qué prevenir el tabaquismo y el alcoholismo, uso racional del agua y la energía, porque estamos en la era de cuidar el medio ambiente, buenos hábitos y relaciones interpersonales, porque si nos tratamos bien con los demás compañeros, pues el proyecto va a crecer y va a tener va a ser exitoso. ¿Qué más les puedo? Socialización de decretos que apliquen en el ámbito de la construcción. Ahora les voy a hablar sobre las actividades de desarrollo del espíritu del equipo. Estas actividades son cuando los miembros del equipo se reúnen e interactúan y se colaboran entre sí. Se realizan reuniones mensuales de agradecimiento a los miembros del equipo. Se reconoce el buen desempeño del equipo. Se da la motivación individual y colectiva de los miembros del equipo, ¿sí? Incentivar el espíritu en los trabajadores para que asimismo cada trabajo que desempeñan lo hagan con éxito y con buena actitud. Las reglas básicas de cualquier proyecto son las reglas que se establecen para determinar el comportamiento de los miembros del equipo. ¿Qué quiere decir? Que se fijan una meta
por parte del director del proyecto y se asegura que todos los grupos apunten en la misma dirección y trabajen para alcanzarla. Otra regla es: se precisan objetivos y se deberá realizar cada integrante del equipo a través de tareas específicas. Se formularán recompensas que estén ligadas tanto al éxito global del proyecto como al de los objetivos. Se ilustrarán gráficamente el programa del trabajo. Se elaborarán planes de proyectos y se deberá mantenerlos dentro del programa de trabajo mediante gráficos de barras y diagramas. Se capacitará a todo el personal de manera individual y como equipo de manera permanente durante todas las etapas del proyecto. Se recompensará al personal estableciendo acuerdos y resolviendo conflictos, para lo cual existirá un comité que se concentrará en resolver el problema. Se deberá realizar un informe a las personas relacionadas con el proyecto donde se mantenga entendido sobre los avances más sobresalientes. Muchísimas gracias. Un cordial saludo. Dentro del punto número 3 encontramos la coubicación, la cual consiste en ubicar a los miembros principales del equipo en una sola ubicación física, con el fin de mejorar su capacidad de desempeño en equipo, la cual lleva una coubicación de personal para planear estrategias o para toma de decisiones. Por medio de la evaluación del desempeño se va a realizar un seguimiento analítico a cada uno de los empleados que hacen parte del proyecto de estructura vial. Este proceso proporciona retroalimentación para mejorar las falencias con el fin de optimizar el desarrollo del proyecto. Para esto debemos de tener unas reglas básicas, las cuales se fijarán una meta clara por parte del director del proyecto y se asegurará que todos en el grupo apunten en la misma dirección y trabajen por alcanzarlo. Se precisarán los objetivos que deberán realizarse cada integrante del equipo a través de tareas específicas. Se formularán recompensas que estén ligadas tanto al éxito global del proyecto como al de los objetivos. Se establecerán puntos de control, actividades, relaciones y estimaciones de tiempo. Se ilustrará gráficamente el programa de trabajo. En el punto 14 encontramos reconocimiento y recompensa. Entonces encontramos que hay dos tipos de recompensas: las recompensas pecuniarias que son los reconocimientos de carácter económico que se otorga a los funcionarios y al equipo de trabajo por realizar una buena actividad, un buen desempeño de los roles a cargo. Y las recompensas no pecuniarias, los cuales son reconocimientos en especies. Y esas podrían ser la representación de la entidad en eventos nacionales e internacionales, becas para educación. Dentro de las herramientas que vamos a utilizar para la evaluación del personal, encontramos esta herramienta, la cual es muy importante porque nos permite organizar el desempeño y evaluar el desempeño de los trabajadores. Entonces encontramos que el proyecto Trocha Quinta, Trocha Tercera de Granada, Fuente de Oro, la residencia es Granada. Encontramos el desempeño muy bajo, bajo, moderado, alto, muy alto. Aquí encontraríamos el resultado del puntaje, todo enfocado en el desempeño que se obtenga en la evaluación. Dentro de la evaluación del desempeño del equipo, pues, se dice que la evaluación del personal y desempeño tanto del proyecto como de los equipos de trabajo facilita un proceso de retroalimentación que es necesario para detectar elementos que fallan y necesitan ser corregidos. Funcionan y deben mantenerse. Funcionan pero podrían ser mejores. No funcionan y deben eliminarse o reemplazarse. Dirigir el equipo del proyecto. ¿En qué consiste dirigir el equipo del proyecto? Se requiere hacer un seguimiento del rendimiento de los miembros del equipo, recoger de ellos información y retroalimentación, resolver incidencias polémicas y coordinar los cambios necesarios para mejorar el rendimiento del equipo. Entonces, dentro de dirigir el equipo del proyecto encontramos qué necesito para empezar, qué herramientas puedo utilizar y qué obtengo al final del proceso. Para empezar, se requiere asignar el personal al proyecto, el cual debe proporcionar documentación, la cual incluye la lista de los miembros del equipo del proyecto.
Seguida de esto, ¿de qué herramientas puedo utilizar? Entonces se utiliza observación y conversación con el personal, se utiliza para mantener informado respecto a las labores del proyecto y las actitudes de los miembros del equipo. El líder del proyecto debe observar, analizar el desempeño de funciones de los miembros del equipo que establezca el proceso de observación y diálogo entre el equipo del proyecto. ¿Qué obtengo al final del proceso? Se puede obtener una solicitud de cambio durante la ejecución del proyecto. Se puede requerir la realización de solicitudes de cambio del personal, ya sea cambiando las actividades que estos realizan, trayendo nuevos recursos de la organización o de algún ente externo. ¿Qué necesito para empezar? Asignación de personal. Entonces comenzamos por el director del proyecto, el cual delega los roles a realizar por cada persona que va a desempeñar un papel distinto dentro del proyecto. Entonces encontramos que el director del proyecto, encontramos que el coordinador de salud ocupacional y seguridad del trabajo, encontramos un asesor jurídico, un asesor financiero, un jefe de administración y un jefe operativo. Ya con esta asignación de personal podríamos decirte que tenemos una directriz dentro del proyecto. Seguido a esto, ¿qué herramientas puedo utilizar? Observación y conversación. Entonces, observación y conversación. La observación de la realidad y la conversación con los miembros del equipo se usan para mantenerse informados sobre sus actitudes respecto al trabajo. Evaluación de desempeño del proyecto. Especificar roles y responsabilidades, proporcionar una retroalimentación constructiva a los miembros del equipo, descubrir problemas desconocidos o no resueltos, desarrollar planes de capacitación individuales y establecer objetivos específicos para periodos futuros. ¿Qué obtengo al final del proceso? Solicitud de cambio. Desarrollar, mejorar las competencias, la interacción de los miembros del equipo y el ambiente general para lograr un mejor desempeño del proyecto. Dirigir, dar seguimiento al desempeño de los miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios a fin de optimizar el desempeño del proyecto. Y ya con eso sería concluir, porque serían lo que se requiere para dirigir el equipo del proyecto. Entonces encontramos que son esas tres. ¿Qué necesito para empezar? ¿Qué herramientas puedo utilizar? ¿Qué obtengo al final del proyecto? Entonces, de acuerdo a eso, ahí es donde especificamos las entradas, las herramientas y las salidas. Aquí encontramos la bibliografía que se utilizó para realizar la actividad. Muchas gracias por la atención prestada. Dios los bendiga y feliz día.